Hola, buenas noches, ¿cómo están? Qué bueno estar hoy con ustedes acá en este instituto y pudiendo tratar de enseñar y de compartir lo que el Señor nos da. Seguimos con Reino, así que sin perder tiempo nos adentramos en un capítulo que tenemos acá para hablar hoy de el maná, para hablar hoy de la comida, para hablar hoy de la mente, para poder explicar un poquito cómo funcionan los sistemas de la tierra versus el sistema del reino y cómo poder percibirlo y poder verlo. Así que vamos a tratar de hoy poder explicar un poquito sobre el reino. Gracias al Todopoderoso por esta oportunidad y bueno, vamos, Génesis capítulo 4, del versículo 1 en adelante, dice: Y conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Hasta acá. Bueno, lo primero que podemos ver era que a todos aquellos que vienen estudiando y que vienen siguiendo el curso, no solo sino que vienen escuchando también hacer Palomba, hay algunas explicaciones de la historia que también vamos a tomar de lo que él explicó para poder asentar esto. Pero yo quiero que prestemos atención a lo siguiente. El versículo 7 nuevamente dice: Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, y a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Acá el Señor comienza a explicar, o Moisés, en esta que nos transcribe esto, comienza a explicar cómo funciona el pecado y cómo funciona el deseo del hombre en el interior del hombre, y explica que si bien haces, es muy factible que el deseo pueda ser controlado por tus actitudes y que tu deseo pueda ser un buen deseo o un mal deseo en función de cómo te conducís. Pero si le damos opción al deseo que crezca, es muy factible que terminemos en una situación de pecado. Y muchos preguntan, bueno, ¿qué es pecado? La palabra pecado es errar al blanco, o en este caso, o para tener una comprensión literal, una comprensión natural, la palabra pecado es errar al propósito de tu vida. Eso es pecado, ¿sí? Esa es la palabra pecado. Pero si podemos ver este pasaje, se desprende, el pecado nace desde el deseo. Y vamos a sentar algunas bases. Yo quiero que te voy a empezar a explicar cómo funcionan hoy las ciudades y cómo funciona la construcción de las ciudades para poder comprender lo que nos está pasando y cómo se va generando un deseo en nuestro interior. Préstame atención. Dice que Caín y Abel, primero nació Caín de Eva, su madre, pero yo quiero que le prestes atención. Caín no nació en el huerto del Edén. Caín nació luego de que su padre Adán y su madre Eva fuesen desterrados del Edén. O sea que él ya nace en un nuevo mundo, podríamos decir, como si hoy existiesen nacimientos nuevos, podríamos decir, todos los que nacen después de la pandemia y todos los que nacieron antes de la pandemia y vivieron antes, todos los que nacen post pandemia van a nacer con una concepción nueva del mundo, porque el mundo jamás volverá a ser el mismo. Y todos los que nacieron antes de la pandemia se tienen que adaptar a un cambio en el post-pandemia, en el post-COVID-19. Entonces cada uno tiene que adaptar su mente a lo que viene después del COVID-19. Porque todos los que están mirando noticias escuchan que el mundo jamás volverá a ser el mismo, y en efecto
Lo que se provocó con esta pandemia totalmente fabricada fue generar un mundo en el cual el que hemos visto años atrás jamás volverá ese sistema, jamás volverá esa manera en la que uno se conducía. De hecho, no sabemos si volverán los abrazos, no sabemos si volverán los abrazos de gol, no sabemos si esas cosas nunca no creemos que vuelva. Así que, bueno, esta era la misma situación. Acá había una pareja, era Adán y era Eva, y Eva nacieron en el huerto del Edén, y ellos tenían toda una cultura del reino en el huerto del Edén. Tenían una sola manera de pensar, tenían una sola manera de actuar, hasta que ellos introducen algo en su interior y eso los echa, los corre del Edén y ahora los pone en un mundo nuevo. Los pone fuera del programa del Edén y los pone en el mundo natural físico. No quiere decir que Edén no era físico, sino que los pone fuera de las leyes que el Edén tenía, que eran unas leyes totalmente diferenciadas a cómo se manejaba el mundo de esa época. Era como decir, dentro de Edén sucedían cosas, fuera de Edén, todas cosas totalmente diferenciadas y adversas. Bueno, ¿quién era el fruto del nacimiento de esta pareja que se había conformado en el Edén, pero que ahora trajeron el nacimiento de su primer hijo, el primogénito? Nació en el mundo del conocimiento, nació en el mundo físico, nació en el mundo material, nació bajo unas leyes totalmente diferenciadas, bajo otra legislación. Y Caín, producto de este mundo, de esta legislación, él agarra y cuando nace, en teoría era el primogénito y había que ver qué era lo que portaba dentro. Y Eva dice, bueno, por voluntad de Dios nació Caín, y Caín comienza a crecer y nace su hermano, Abel. Y Abel también nace en el nuevo mundo, pero parece que Abel nace con otra condición. Parece que Abel nace con otra impronta, con otra estructura en su interior. Parece como si él no fuese el mismo, no fuesen parecidos. Entonces dice que llegado el momento, ambos estaban ahora en el nuevo mundo, ambos habían crecido, ambos ya estaban crecidos. Uno trabajaba la tierra, el otro trabajaba los animales. Uno cuidaba animales, el otro cuidaba el campo. Y de repente dice que ambos aparece el Señor en el mundo físico, ¿sí? Y uno parece que había aprendido toda la cultura de lo que había escuchado, de cómo se manejaban en el Edén. Y el otro parece que había aprendido toda la cultura de cómo se manejaban en el mundo físico. Y acá ya comienzan a haber dos divisiones, dos semillas, dos nacidos totalmente diferenciados por las esencias. Y entonces dice que uno viene y presenta con lo que se encontró en la mano y se presenta delante del Todopoderoso. La palabra ahí es ofrenda, pero la palabra ofrenda significa corbán. Escuchate esta palabra. La palabra ofrenda significa la palabra corbán. Y ambos se presentan con su corbán, con su ofrenda. Y vos decís, ¿qué significa corbán? Porque todo el mundo habla de las ofrendas. Y vos decís, bueno, ¿qué significa corbán? El corbán o la ofrenda significa, tiene acercarse, para que lo entiendas. Acercarse. Entonces dice que vienen ambos con su obsequio, con su ofrenda, con su acercarse al Todopoderoso, ahora en el mundo físico, ya no en el Edén. Y dice que uno se acerca con lo más engordado, con lo mejor, que eso simboliza lo más engordado, la grasa, lo más gordo, lo más amplio, viene y se lo ofrece al Señor. Y dice, Señor, yo vengo a acercarme con lo que tengo y con lo mejor que encontré, vengo y te lo ofrezco a ti. Y dice que el otro de lo que tenía viene y ofrenda como para acercarse. Y el Todopoderoso parece que diferencia las esencias y dice que mira con agrado a Abel y no mira la ofrenda corbán, el acercamiento de Caín. Entonces dice que ambos, cuando Caín actúa de mala manera para con el Todopoderoso, no se pudo acercar al Todopoderoso porque tenía una cultura que ahora no le permitía entender cómo funcionaba el Todopoderoso, cómo funcionaba todo del lado del Edén, sino que aprendió todo el sistema funcional del lado del mundo físico,
Pero sí, Abel había aprendido cómo funcionaban las cosas dentro del Edén, todas esas cosas del reino. Él las había escuchado. Por eso, dentro de sí, cuando él va a ofrendar, ofrenda con el concepto de cómo se manejaban las cosas en el Edén, en el reino, o parte del reino. Entonces acá vos empezás a ver que le dice, hey, si bien hicieres, serías el gobernador de tu deseo. Y hasta podría ser el señor de tu deseo, pero si no hicieres bien, tu deseo se va a enseñorear, se va a volver el gobernante de tu vida. Y acá es lo que quiero que empecemos a enfatizar. La mayoría de todas las personas que caminan sobre la tierra, absolutamente todas las personas que caminan en la tierra, todas son gobernadas o por el deseo o porque han de alguna manera suprimido su deseo y tienen el deseo del Todopoderoso. Entonces vos vas a encontrar que la mayoría del mundo social, del mundo cultural hoy, todos trabajan sobre el deseo de las personas. Y yo quiero que entiendas que cuando Caín mata a Abel, el Señor le dice, Caín, ¿cómo pudiste matar a tu hermano? La tierra me está hablando y la sangre de tu hermano me reclama la justicia. Y Caín agarra y dice, bueno, es lo que hay, me gobernó el deseo, y bueno, y el Señor le da una sentencia y le dice, ahora, errante caminarás en el mundo, ¿sí? Sin ningún tipo de propósito, vas a estar vagando en el mundo, vas a estar errado en tus programas, y bueno, y Caín dice, eso es un dolor muy bárbaro, muy, muy difícil de soportar. Pero vos seguís leyendo el relato bíblico y Caín sale de ahí y Caín construye todo lo contrario, todo lo adverso a lo que él pudo haber escuchado del Edén. ¿Qué fue lo que construye Caín? Caín construye una ciudad. Y vos decís, bueno, pero ¿cómo? Siempre las ciudades fueron símbolo de donde se centraliza el poder para poder sujetar o para poder manejar o para poder manipular las almas de las personas o las mentes. Por eso cuando vemos en el estudio que nos trajo Ser Palomba, el estudio pasado, él dice que Nimrod era un poderoso cazador de almas. Era un hombre que enlazaba las almas para poder gobernarlas y para poder manipularlas según el deseo que Nimrod tenía en el interior. Y acá comenzamos a ver dos estilos de semillas, por un lado la de Caín y por otro lado la de Abel. El deseo de Caín, bajo ninguna circunstancia, era poder entender y comprender el reino. Sin embargo, Abel ya había comprendido el reino. Porque Caín simboliza a todo el hombre evolucionado, todo el hombre lleno del conocimiento, todo el hombre, el prototipo de hombre que todo el mundo aspira a ser. Caín simboliza el hombre que se desenvuelve y se desarrolla en el mundo según sus objetivos, según lo que él considera su programa, y ese hombre adquiere éxito en función del mundo en el que vive, sociocultural, y se desarrolla y evoluciona, porque ese es el fruto del árbol del conocimiento, y esto era Caín ahora. Era el hombre evolucionado, era el hombre desarrollado, era el hombre que había alcanzado éxito en el mundo, y que nunca había comprendido el reino, nunca había tenido la capacidad de poder sentarse a evaluar las condiciones del reino y cómo poder descubrir lo que existe del otro lado de la materia para poder afectar la materia para bien. Entonces Caín era el resultado del hombre evolucionado, del hombre que conoce, del hombre que ahora es el prototipo que todo el mundo quiere imitar. Por eso cuando vemos ese estilo de personas que son personas que lo alcanzaron todo, son personas que te pueden ofrendar, que pueden ofrendar al Todopoderoso, pero son las personas que ofrendan de lo que tienen, pero jamás ofrendarían su vida. Son las personas que alcanzan el éxito y ofrendan de lo que ellos poseen, pero jamás ofrendarían lo que tiene que ver con su esencia, con su propia vida, porque ellos entienden que su seguridad es física y que su seguridad es humana. Jamás ellos tendrían contacto para ofrendar su propia vida al Todopoderoso y para poner tal vez, como ellos piensan,
en juego toda su seguridad económica física. Por eso tenemos a Caín como el hombre totalmente evolucionado. Un hombre que puede ofrendar de lo que tiene, pero jamás ofrendaría de lo que él puede llegar a ser. Y ahí vos empezás a separar. Y ahí vos podés empezar a entender cómo son los prototipos de hombre. Y por eso tenemos en el mundo gente que da de lo que tiene y otros que dan de lo que no tienen. Y ahí vos empezás a notar la diferencia. No estoy hablando de dinero. No estoy hablando de recursos. Estoy hablando de, podría ser gente que solo te da su talento hasta ahí, pero nunca involucra su corazón y su mente dentro de un programa. Actúan profesionalmente porque tienen tanta evolución, tanto desarrollo, han crecido tanto que profesionalmente de lo que tienen dan, pero jamás ellos se involucran. Y eso lo puedes ver mucho en los grupos. Lo puedes ver en diferentes sectores y lugares. Personas que dan de lo que tienen, pero jamás se involucran, ni emocionalmente, ni espiritualmente, ni físicamente, nunca comprometen más de la hora que ellos tienen dentro de su rango, que ellos llaman, que eso es eso es equilibrio, eso es disciplina. Yo más de una hora esto no lo hago porque nunca comprometen su vida. Ese es el mundo de la evolución, ese es el mundo del conocimiento, ese es el mundo de Caín. Son los grandes constructores de ciudades. ¿Me estás entendiendo? Entonces vos decís, bueno, tenemos ese estilo de personas aún dentro del mundo creado por el Creador mismo, y tenemos ese estilo de personas que también participan de lo que han escuchado del Edén o del reino, pero te vas dando cuenta que en su interior absolutamente son hombres desarrollados y evolucionados, y hasta muchos hablan con el lenguaje espiritual, pero no son esenciales. No nacieron de la simiente del reino. No nacieron de la simiente del Edén. No nacieron bajo la concepción del Edén. Nacieron bajo la influencia del mundo. Pero los esenciales nacen bajo otra influencia. Eso sí, porque el esencial es capaz de dar de lo que tiene, es capaz de involucrar su vida, es capaz de dar su corazón, hasta es capaz de dar su propia vida. Porque el esencial, como conoce el funcionamiento del reino y conoce los principios del reino, para el esencial, el mundo físico y el mundo espiritual son uno. Porque el esencial está caminando constantemente y dice, para él el fruto ya existe, no está esperando de que el fruto sea. El esencial camina sabiendo que el reino de los cielos, que el mundo espiritual es funcional, existe, y en él, como lo conoce, ya sabe que el fruto existe, es y ya está. Pero el hombre evolucionado no camina de esa manera, camina esperando el resultado de los tiempos naturales para poder cosechar, para poder acumular para sí mismo. Por eso Abel no dio de lo que sobraba, dio de lo mejor, porque él sabía los frutos que ya existían de antemano para su propia vida. Aunque le costó su propia vida, él ofrendó según lo que yo había concebido. Por eso ahí vos lo ves a Abel con tanta concepción del reino. Y por eso el Señor agarra y dice, ¡ay, ahí viene este con su ofrenda y me trae un acercamiento! ¿Cómo no me voy a acercar a él? ¿Cómo yo no me voy a acercar a él? ¿Cómo no me va a agradar él? Porque para el hombre esencial no hay opuestos. Para el hombre esencial no hay hombre y mujer como existía en el Edén. En el Edén existía varona y varón. Varón y varona, y eran uno y no eran opuestos, se complementaban. En el mundo físico están los opuestos. En el mundo de hoy tenemos opuestos. El hombre es opuesto a la mujer. Pero cuando uno entiende el reino, se da cuenta que el hombre no es opuesto a la mujer, ni la mujer al hombre, sino que juntos se complementan y sacan lo mejor de la vida. Por eso hoy estamos viviendo yo digo que estamos viviendo más que el apocalipsis hoy, porque la gente no está entendiendo. O los esenciales que tendrían que salir a hablar de los valores del reino y a explicar que no podemos profesar bandera política, que no deberíamos estar en contra de los que hablan del aborto, sino que tenemos que decir, mujeres, ustedes son de Dios, no son opuestas. Hay un hombre que las ama más de lo que ustedes piensan y que hasta dio su propia vida. Y eso cambiaría tu manera de cómo haces tu militancia política, tu manera de cómo de alguna manera querés afectar al mundo, porque querés afectar al mundo con la misma concepción que el mundo tiene, querés combatir al mundo con el combate del mundo.
Y bajo ninguna circunstancia los hombres Caín logran transformar al mundo, sino que logran contribuir a la evolución y al desarrollo del mundo. Pero los Abel, que luego viene el reemplazo, son los que hacen elevar al mundo. Porque para ellos, que conciben y entienden cómo es el reino, no hay opuestos. En el mundo espiritual, en la concepción del reino, el cordero y el león andan juntos. En el mundo espiritual, el COVID-19 no te afecta. En el mundo espiritual no vivo con miedo, con temor, con depresión, con angustia. No vivo con problemas psíquicos por todo lo que está sucediendo, porque ellos ya entienden cómo funciona el reino y dicen: yo soy un esencial, entiendo cómo funciona el reino y me preparo para heredar lo que del reino viene. Todos los que son Abel se preparan para la herencia, no están detrás del trabajo forzado para poder abrazar el recurso que necesitan para desarrollarse y para evolucionar. Se preparan para heredar, conciben lo que entienden del reino y ellos están totalmente en una shalom, en una paz absoluta. Y acá tenemos los dos opuestos. El que se prepara para la herencia y el que retiene para poder evolucionar y desarrollarse, para mostrarse al mundo y para luego construir ciudades que se contraponen al marco del reino o que se contrapone a todo lo que se concibió en el Edén. No sé si me estás entendiendo lo que estoy tratando de sentar en esta primera parte de esta charla de reino. Tenemos las dos semillas y tenemos toda, de hecho en las congregaciones está llena de gente evolucionada, llena de gente que se desarrolla, y no estoy en contra de ellos. Lo que les estoy diciendo, que a todo ese desarrollo sería bueno que pegues una levantada a los cielos y que empieces a ver cómo ya en el reino de los cielos todo está estipulado y que ya no hay opuestos, y dejarías de cansarte y de esforzarte tanto en el mundo físico para alcanzar tus logros, para después decir que son tus logros. No sé si estás entendiendo. Por eso hoy tenemos iglesias llenas de Caín, de gente evolucionada, que no puede tomar nada del reino porque no pueden heredar nada del reino, porque sus esencias son del mundo moderno, son del mundo evolucionado, son fruto del árbol del conocimiento, son fruto de lo que no corresponde al reino del Todopoderoso. Entonces vemos a Caín que sale de ahí, construye una ciudad, arma un centro de poder en donde todos aquellos que son antropólogos y describen cómo funciona una ciudad no es solo un conjunto de normas, sino que hay algo que los rige religiosamente. Tienen una creencia. Y Caín armó una ciudad bajo una creencia totalmente diferenciada. Por eso las ciudades, toda ciudad, vos vas a ver que las ciudades, cuando vos ves gente de la ciudad, vos decís: este de tal ciudad, este de tal ciudad, porque están bajo la misma creencia, bajo la misma influencia del mundo evolucionado y del mundo conocido. Por eso Caín no pudo construir nada absolutamente que haya escuchado de cómo era el Edén, sino que el que pudo construir fue el que vino por el que tuvo la otra semilla. Primero fue Abel. Con ese corbán, con ese acercamiento, Set y todo el linaje de Set, que vino a reemplazar a Abel. Entonces vos tenés los hombres evolucionados, los hombres que no se involucran, los hombres que de alguna manera salen a mostrar todo lo que han conseguido y les hacen creer al mundo. Estos hombres que construyen ciudades son influenciados por un sistema que invade sus interiores ahora y les hacen creer que por conseguir marcas de ropa, conseguir relojes de marca, conseguir ropa totalmente cara, ellos de alguna manera se consideran o creen en una superioridad por encima de la gente esencial. Cuando vos ves una persona herida, lo primero que hace es tirarte toda su imagen delante de lo que tienen que aparentar para hacer. Y te tiran el celular, y te tiran la llave del auto, y te hablan, y te muestran, y quieren demostrar algo. Ahí estás viendo el fruto del conocimiento como la máxima expresión en el mundo físico.
No sé si logro explicar esto. Entonces vemos cómo se construyen las ciudades y desde dónde nació esta ciudad que construyó Caín, o cómo nacen las ciudades. Las ciudades nacen por los deseos del hombre, no por los deseos del reino. Y ahí es donde tenemos todos los centros en una ciudad para poder gobernar y poder generar deseos en todas las personas que no son necesarios. Comienza una influencia en el interior de las personas para generarle falsas creencias y falsas necesidades. Y de esta manera, como generan falsas necesidades, falsas creencias, estos falsos dioses y estas personas que son del mundo evolucionado, las personas comienzan a tener el deseo equivocado y comienzan a caminar bajo un sistema de necesidad que constantemente alcancen lo que alcancen, se compren lo que compren, adquieran lo que adquieran, viven bajo un sistema frustrado y se sienten que no han alcanzado nada. No hay manera de medir el éxito dentro del mundo evolutivo o dentro del mundo del conocimiento, dentro del mundo material, porque alcances lo que alcances, jamás será suficiente. Porque ese es el engaño que ponen dentro de las personas, las falsas necesidades, porque son falsos dioses que ponen falsas necesidades desde la ciudad para influenciar y nada más y nada menos te roban la paz, te roban el descanso y chupan todas tus fuerzas. Entonces vemos cómo va creciendo una ciudad, cómo se va armando una ciudad. Vemos cómo de alguna manera una ciudad comienza a influenciar a personas y cómo hay operación desde los aires, desde el mundo, vamos a decirlo, demoníaco, comienza a influenciar creando falsas necesidades en todo el mundo y eso genera deseo. El mundo de la necesidad, el mundo de la evolución, el mundo del conocimiento genera el deseo. Y más en el mundo en el que vivimos hoy, en el mundo del marketing, en el mundo de las luces, en el mundo de las pantallas. Hay pantallas en todos lados, en todas las iglesias, y no estoy en contra de todo el mundo tecno porque es necesario, pero lo que te estoy diciendo es que esas generaciones de deseos, de alguna manera son todas imágenes que se van clavando en tu interior, van generando un deseo, un falso deseo, y te hacen creer que estar con esa chica top es lo que va a saciar tu interior de placer sexual. No, con esa chica, no, con dos chicas. No, te hacen creer, te generan una falsa necesidad que tomar drogas, que tener un sistema de consumo, que mientras más zapatillas tengas y no te das cuenta que estás preso y endeudado de un montón de cosas que te hicieron creer que te eran necesarias y ahora estás gobernado por todo ese sistema y no podés salir porque te mintieron. Porque crearon una realidad, una falsa realidad, en función de una falsa necesidad para el sistema de las personas, para oprimirlas, para restarles las fuerzas, para quitarlas, para gobernarlas. Toda persona oprimida, toda persona que no tiene manera de elegir su libertad, es una persona oprimida que puede ser manipulada y llevada bajo cualquier concepto. Por eso, alcances lo que alcances, triunfes lo que triunfes, dentro del mundo evolucionado, siempre te va a dejar una sensación de fracaso. Porque nunca es suficiente. Y te hicieron creer, te generaron la necesidad, te hicieron creer, te pusieron una falsa norma en la cabeza y te han convertido en un hombre de evolución y de desarrollo. Y desde hace años venís peleándola para poder crecer y poder tener triunfos en el mundo natural. ¿Te suena esta historia parecida? Puede que esté hablando de tu vida. Y en esa falsa necesidad, ¿sabes lo que hacemos? Entramos a el reino o queremos acercarnos al Señor para decirle, Señor, suple por favor todas mis necesidades. Y el Señor dice, son necesidades falsas. Señor, suple por favor cada una de estas necesidades. Y el Señor dice, ¿cuál es, mi querido? Por eso cuando empieces a vincularte en el reino y empieces a comprender el reino o te acerques al reino o pongas tu cabeza en él, vas a sentir el modo
que se llama plenitud absoluta. Que eso es lo que ofrece el reino, ofrece plenitud. Pero no para llenar tus falsas necesidades. No para trabajar las necesidades creadas que son falsas y que hacen que el hombre se quede perdido en el mundo evolucionado o en el mundo del conocimiento. Mirá, para seguir con una narración. Éxodo, capítulo 16, versículo 4. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Préstame atención. Todos conocen la historia porque tengo mi amigo que viene contando y narrando la historia de Israel. Dice que Israel sale de la esclavitud, sale de estar esclavo, y cuando sale de la esclavitud, ¿sí?, sale con grandes señales del reino, sale con una dimensión que totalmente es desconocida al mundo natural, sale con señales que son ilógicas, y quiero que enfaticemos en esta palabra, son ilógicas las señales que el Todopoderoso hizo en Egipto para con Israel. Fueron ilógicas y no le van a encontrar la lógica, ningún cerebro de la ciencia va a poder encontrar la lógica. Fueron una de las mayores señales de cómo la ilógica o el poder y la misericordia del Todopoderoso operó en el mundo de Egipto para sacar a Israel, que Israel era la esencia y Egipto era la materia que oprimía al mundo de Israel para que Israel ahora sea libre. Y cuando van al desierto, dice que cuando van al desierto, Israel comienza a caminar en el desierto y obviamente en el desierto no se cosecha, en el desierto no hay manera. No encontramos un supermercado, no encontramos un Uber, no encontramos un delivery, no encontramos, no quiero decir marca de delivery, no encontramos yendo, no encontramos a nada de eso, que son deliveries. En el desierto es desierto. En el desierto no hay evolución, es la nada misma. Y el Señor libera al pueblo de Israel y lo saca y lo lleva al desierto. Y le dice, hey, hijos míos, voy a hacer llover en el desierto. Y el pueblo de Israel dice, va a hacer llover, qué locura. Pero voy a hacer llover pan en el desierto. Para que ustedes se sacien. Para que ustedes prueben maná. Y caminan un día y ellos no tenían necesidad de pedir nada por teléfono, no tenían necesidad de pedir nada por celu, directamente del cielo a la tierra, porque acordate que para los esenciales el cielo y la tierra son uno. Y el Señor les quería demostrar y les quería cambiar el cerebro y les quería decir, miren, yo quiero que entiendan que el cielo y la tierra son uno y que yo lo manejo y que yo puedo incidir de diferentes maneras y ahí les mando lluvia de pan. No el pan que vos conocés. Era un pan que tenía todas las proteínas que todo un cuerpo necesitaba para poder subsistir. No era solo carbohidratos. No es que caminaban así como todos los que ahora están en la pandemia, que viven comiendo carbohidratos y terminan inflamados. No. Era un pan totalmente adecuado para toda la alimentación física. Y un día comieron, 2 días comieron, 3 días comieron, hasta que un día dicen, hey, nosotros no necesitamos comer esto. Quisiera volver a la esclavitud y quisiera comer carne como cuando era esclavo. Y acá se presenta el primer problema. Cuando gente evolucionada, cuando gente llena de conocimiento, de desarrollo, producto de la cultura social, se encuentra con el Todopoderoso, no pueden convergir, no pueden ser uno. Porque Dios no es uno con la evolución. No es uno con el desarrollo. Él es uno con lo que eleva. Él está para elevar al mundo, no para desarrollarlo. Y entonces tenemos gente que tiene mente evolucionada, pero que ahora está probando asuntos del reino. No solo pan del cielo llovía, sino que también salía agua de una roca. A ver,
llovía pan, brotaba agua, es ilógico, venimos de 10 señales absolutamente fuertes, mundo evolucionado, esto es ilógico, esto, hey, ¿nos estás dando lo que necesitamos? No, no es lo que necesitamos, somos superiores. Nosotros necesitamos otra cosa. Hay una mentira tajante en tu interior, hay una mentira tajante en la mente de Israel, que eso no le permitió disfrutar absolutamente de la presencia del Todopoderoso con ellos. Y eso es lo que más me entristece. Porque los mente evolucionados, que ahora aprenden la religión, quieren llevar al Todopoderoso a sus destinos evolucionados para seguir manejando como si fuese un amuleto de la suerte para todo su esfuerzo físico para poder alcanzar los triunfos, sin dejar de dar sin entregar ellos su vida. Lo único que hacen ellos, otorgan lo que ganancialmente recibieron, producto del bueno, del Todopoderoso, que reina desde siempre. Entonces ahora tenemos la gente que come pan, pero que cree que no necesita pan. Y dice, no, nosotros queremos carne. Le hace llover, le hace que vengan palomas, codornices y comen carne. Aún así, su mente evolucionada, la verdad que esto para nosotros no tiene que ver con nosotros. Y ahí vos ves el fruto de Caín, ves cómo comienza a proliferar en el mundo físico, en la materia, en todo esto que estamos acostumbrados a ver. Y vos decís, bueno, ¿cómo se hace para poder vivir, para poder existir, para poder disfrutar del reino? ¿Cómo se hace? ¿Cómo hizo Abel? ¿Cómo se disfruta? ¿Cómo lo hizo Moisés? En el mundo, en el reino, tenés que entender que lo que se contrapone al fracaso del mundo evolutivo es absolutamente la plenitud que te ofrece el reino. Y plenitud no es que Él te va a dar absolutamente todos los deseos que te generó la ciudad, que te generó la cultura, que te generó tu familia. Te va a llenar de plenitud de todo lo que necesitas para alcanzar tu programa, tu propósito, tu destino en esta tierra, para influenciar y convencer y dar a conocer a lo que existe del otro lado de la barrera física. En el mundo evolutivo todo el mundo le tiene miedo a la muerte. En el sistema del reino nadie considera la muerte. En el mundo del reino nadie considera la muerte. En el mundo físico todo el mundo tiene miedo de ella. Aunque habla de Dios. Entonces vos vas viendo y vos decís, bueno, ¿cómo funciona en el mundo? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se funciona en el reino? En el reino se funciona de esta manera. Mi cabeza, mi mente y lo que soy yo lo entrego. Y absolutamente es como si algo me agarre y me envuelve. Y una shalom, una paz absoluta comienza en mi interior. Entiendo que no tengo el control de ella. Y entiendo que mi vida está involucrada en eso. Y camino sabiendo que todo lo que es requerido para los próximos días, yo me preparo para heredarlos. Y comienza mi preparación para la herencia. No comienza mi preparación para trabajar, para forzarme en el mundo físico. Y no estoy hablando de dejar el trabajo, estoy hablando de que tu trabajo, cuando estás en el reino, tiene un rinde como ninguno del mundo evolutivo lo tiene. No estoy hablando de no tener marcas, estoy hablando de que si te compras un Mercedes-Benz, es muy factible que en el reino el Mercedes-Benz tiene un destino de que vos te conectes con alguien para ingresar y poder tomar contacto con ellos y poder presentar los asuntos del reino. En el reino hay exceso de abundancia, de shalom, de paz, de descanso, porque no existen los opuestos. Mi padre lo único que hace
lo que Él piensa, yo entiendo lo que Él piensa y funciono para que sea hecho acá en la tierra. Así funcionan los esenciales del reino. No están detrás de las cosas físicas. Están involucrados en todo lo que es del reino y son capaces de poner su vida y de involucrarla en todo para que el nombre sea conocido. Entonces vos decís, bueno, y acá todos los que por ahí practicamos una fe desde hace tiempo, acá estamos viendo si realmente de qué parte somos. Por eso acá es donde el reino sana todos tus fracasos. Acá es donde el reino te hace una persona esencial. Acá es donde el reino, cuando te envuelve, te cambia la cabeza y te dice, hoy es maná para mí, gloria a Dios por el maná. Yo quiero que entiendas esta primera parte de cómo las ciudades han creado una falsa necesidad, han creado, este sistema social te ha creado una manera de pensar al cual hoy estás luchando para alcanzar, poniendo absolutamente todas tus fuerzas en ello y te sientes totalmente frustrado y clamas al Todopoderoso y clamas al Todopoderoso para que te dé la resultante de tu falsa necesidad y de tu falsa creencia. Por eso dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Cuando te deleitas en Él, comienza el proceso de la plenitud y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y cuando el Señor está relatando este pasaje, viene de decir de que todos los vestidos, de que todas las cosas son suplidas. Por eso Él dice, buscad primeramente el reino y su justicia, y todas estas cosas te son añadidas. No quiere decir de que vas a vivir miserablemente, quiere decir de que vas a vivir plenamente. Así que yo, en esta charla, yo quiero que entiendas esto. Ahora vos me decís, bueno, ¿qué es lo que pasa? Sucede que mucha gente come maná, pero no puede identificar el reino. Sucede que mucha gente está comiendo el pan de vida, pero no está pudiendo ver el reino. Y que comas el fruto del reino no es garantía de que pertenezcas al reino, ni que mucho menos puedas ver el reino. No sé si me estás entendiendo. Hay mucha gente que hoy está en las filas del reino, habla del reino y dice, bueno, estamos comiendo el reino y el reino es Yeshua. Y Yeshua mismo dice, bueno, yo soy el pan de vida, yo soy el pan que descendió del cielo, y todo el mundo hoy está comiendo de Yeshua mismo, todo el mundo hoy está probando de Él, pero nadie está viendo el reino. Y ahí hay una clave, que te la voy a dejar para la próxima. Dice así, es una charla que tiene Yeshua, Jesús, con un maestro muy grosso de la ley, muy entendido de la religión, con un lenguaje de reino absoluto. Se llamaba Nicodemo y el maestro se sienta y Nicodemo le dice, maestro, sabemos que nadie puede hacer las señales que vos haces, evidencia física, lo que todo hombre evolucionado, lo que todo hombre del conocimiento ve, señales físicas, claro está, ahí te está dando la pauta de cómo era Nicodemo. Señor, maestro, sabemos que nadie puede hacer esto si Dios no está con él. ¿Y qué le dice el maestro? Le da y le dice, Nicodemo, querido, grosso de Dios, maestro. Le dice, nadie puede ver el reino si no naciere de nuevo. Así que ahí te da la pauta de que muchas personas viven en el reino, comen del reino, pero no son del reino ni ven al reino. En la próxima abrimos este capítulo para comenzar a ver lo que el reino nos tiene preparado. Gracias, hasta la próxima.